nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia. Agradecidos, mi Cristo, por poder venir delante de ti este domingo. Gracias, Señor, porque nos has llamado y nos has llamado por nombre, y hoy podemos celebrar juntos que un día como hoy, Señor, un primer día de la semana, tú resucitaste, dándole inicio así a tu iglesia, Señor. Te ruego, mi Dios, que la palabra que vamos a hablar hoy, después de haberte adorado, alabado y glorificado tu nombre, no vuelva a ti vacía, sino que nos nutra, que nos edifique, Señor. Quiero, mi Dios, hacer una oración especial por Magda, pidiéndote que tú la consueles y la confortes, para que esta pérdida tú le restituyas, Señor. Y con respecto a la persona que sin ningún temor tuyo se ha atrevido a hacer algo como eso, Señor, que no porque lo haya hecho aquí donde nos reunimos, realmente en cualquier parte donde lo haga, Señor, es realmente algo detestable. Que las cosas que tomó, Señor, no le sean de provecho, Señor. Que las cosas que tomó, mi Dios, no las pueda realmente utilizar, Señor. Dice tu palabra, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor, no te vengues tú mismo. Así que eso lo dejamos en tus manos, Señor. Padre, cuando Pablo se unió a los ancianos de Corinto y entregó a Satanás, el adúltero, hizo esta aclaratoria: lo entregamos a Satanás para que pueda arrepentirse y pueda volver a tus pies, Señor. Que esta persona pueda realmente conocerte, pueda arrepentirse, Señor, pueda caminar en tu senda, mi Dios, y pueda hacer restitución. Así te pido, mi Dios, por toda persona que entre aquí, Señor, que tu temor inunde las almas y los espíritus de los que aquí entran, Señor. Y que quien quiera, Señor, que piense que puede de ti burlarse, que puedas tú, mi Dios, llevarlos, Señor, a Gálatas y puedan leer: nadie de ti se burla, todo lo que el hombre siembra, eso también el hombre cosecha. Padre, abra nuestros oídos ahora para oír tu palabra. Esta palabra, Señor, en el marco del ser probado, nos pueda edificar y nos pueda consolar. Amén. Maranatha. Gloria a Dios. Le ganaron los del primer culto. Los del primer culto se quedaron que no sabían qué iban a decir. Eso es lo que estamos estudiando. Es la promesa sobre la cual se ha sustentado la iglesia por siglos. Durante la iglesia primitiva, durante el tiempo de la iglesia primitiva, estando la iglesia sometida a grandes dificultades, grandes persecuciones, lo que la sostuvo fue la promesa: Cristo viene pronto, Maranatha. En el primer servicio, el pastor Ignacio, cuando trajo la cena, habló del caso de la muchacha sudanesa, para darnos buenas nuevas en el sentido, usted recordará que yo les dije hace unas semanas que la muchacha estaba presa, la habían condenado a muerte, hacían latigazos, los abogados apelaron y ganaron la apelación. A la joven la libertaron, revocaron la condena, sí, gloria a Dios. Sin embargo, no está fuera de peligro aún mientras esté en ese país. Al intentar salir del país, la pusieron presa a ella, al esposo, a los hijos, debido a que dijeron que los documentos con que iban a salir eran falsos. Así que ahora están ahorita en un régimen de presentación con el propósito de garantizarles cierta seguridad. Se están refugiando en la embajada norteamericana y se está haciendo presión para que los dejen definitivamente salir del país. Así que les digo, siga orando, ¿no?, por ella. Ahora, esta es una muchacha que de alguna manera refleja esto que estamos hablando. Maranatha, Cristo viene. Porque no ha tenido su vida como algo a que apegarse. Cuando le dijeron: te vamos a condenar a muerte, te vamos a dar 100 latigazos, a menos que dejes la fe cristiana, ella ha dicho: no la voy a dejar.
he sido y seguiré siendo cristiana, me pueden latigar, me pueden matar, no voy a renunciar a mi fe. Y ha podido probar esto, no solamente en el sentido de que lo dijo pues, y la dejaron presa. La verdad es que las condiciones en que estaba presa eran unas condiciones para nada agradables, ¿no? La tuvieron metida en un calabozo, encadenada a la pared, lo que comúnmente se llama los cepos. Por la ley en Sudán tiene que estar presa con los hijos. El hijo es un chavalito como de 2 o 3 años y la niña más pequeña la tuvo que dar a luz en la cárcel, probablemente encadenada a la pared. Y sin embargo ella ha sido allí resistente, manteniendo su fe, porque para el cristiano vivir es Cristo, morir es ganancia. Maranata, amados, Cristo viene. Y considerando que este es un tema que quizás la iglesia ha puesto a un lado para traer a colación otros temas que no voy a decir que no sean importantes, pero no se puede dejar este tema porque esto es de alguna manera columna vertebral en medio de la iglesia. Prácticamente no hay un solo libro del Nuevo Testamento que no hable acerca de la venida del Señor y cómo los cristianos se alentaban los unos a los otros con esta promesa. De hecho, hemos fundamentado este estudio tomando como base versículo que está en 1 de Tesalonicenses 5:4, que va a aparecer allí en la presentación. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Levanta tu mano si tú no estás en tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Voy a decirles que contestaron un poquito más rápido que el primer culto, pero los vi ahí algunos con dudas, como que no sabían si levantar la mano o no. Amados, hay que leer la palabra. La palabra de Dios da vida y vida en abundancia. La palabra de Dios te dice: yo, el Señor, te he movido de las tinieblas a mi luz admirable. Gloria a Dios. Estas son buenas noticias. El Evangelio, la proclamación de las buenas nuevas, que comienzan con el sacrificio y la resurrección del Señor, donde nos liberta de la fuerza del pecado, pero no son solamente esas. Si fueran esas ya son buenísimas, tenemos para contentarnos por toda la eternidad, pero como usted a veces escucha en los comerciales, pero es que hay más. Él te movió de las tinieblas a su luz admirable. Ya no vivimos en tinieblas, vivimos en luz. Y este versículo me dice que si yo vivo en luz, ese día no me tiene que sorprender como un ladrón sorprende. La gente que no conoce al Señor está haciendo su vida, y haciendo su vida no se percatan ni toman en cuenta el hecho que Jesús va a regresar. Cuando la generación que esté viva en ese momento comience a observar los acontecimientos, se van a quedar sorprendidos, como se sorprende aquel que no está esperando al ladrón y entra el ladrón. Pero usted y yo, si estamos vivos para ese entonces, no nos va a sorprender, porque usted y yo no andamos en tinieblas, usted y yo andamos en luz. Más bien, con nosotros lo que va a suceder es lo que dice Lucas, porque nosotros vamos a ver el desarrollo de las señales y vamos a poder entender, leer los tiempos conforme a lo que nos dice la Escritura, y entendiendo que nuestro Maestro se acerca y que nos vamos a conseguir con Él. Lucas dice: cuando veáis que estas cosas acontecen, levantaos, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Aleluya. Y eso es lo que estamos haciendo acá, amados. Estamos
desmenuzando la palabra para aprender más acerca de su venida, para poder leer y entender los tiempos conforme lo que nos dice la palabra de Dios. Lo que hasta ahora hemos hecho, tomamos Mateo 24, con la siguiente lámina por favor, y estudiamos Mateo 24. En Mateo 24 leímos versículos, dale la siguiente, del 3 al 13, y conseguimos que las señales que están descritas entre esos versículos podemos considerar las señales que ya están cumplidas. Luego el versículo 14 dijimos, esta es una señal que está en cumplimiento. Es la señal que se refiere cuando el Señor dice que este evangelio del reino va a ser proclamado a todas las naciones, y que cuando esto suceda, entonces va a venir el fin. Cuando digo que nosotros como iglesia local estamos abocados a esto, conforme a la tarea que el Señor nos ha dado, nos ha asignado, quiero que entienda algo, ¿no? Cuando el Señor dice que este evangelio del reino va a ser proclamado a todas las naciones, no se haga solamente la idea de país como la que podemos tener hoy en día. Entienda toda tribu, toda lengua, toda nación, todo pueblo. Nosotros acá en Hoy con Cristo, el Señor ha puesto un peso en nuestro corazón y nos hemos movido en esa dirección. ¿Cuál es el peso que hay en el corazón de Hoy con Cristo? A propósito de los guaraos. Gloria a Dios. Ahí también quedaron como en el primer servicio. No se quedaron. Bueno, si usted es miembro de Hoy con Cristo, es algo que tendría que ser su cartilla. Estamos abocados a los guaraos. En la medida de nuestras posibilidades, hasta donde alcance, hasta nuestra influencia, hasta donde podamos llegar, estamos abocados al pueblo guarao. Ese es el peso que el Señor ha puesto aquí en esta iglesia local, y de alguna manera sentimos pues que andamos en pos de este versículo 14 haciendo esa tarea. Y finalmente, del versículo 15 al versículo 31, vimos las señales que ya están por cumplirse. En cuanto a estas señales por cumplirse, vamos a listarlas. ¿Vale? Está por cumplirse la reconstrucción del templo, la abominación desoladora, la gran tribulación, señales en el sol y la luna, resurrección y arrebatamiento, y la venida del Hijo del Hombre. Todas estas señales tomadas en función de Mateo 24. Hay otras señales que están listadas en otros libros de la Escritura. Aprovecho para decirles un estudio más detallado en la escuela de doctrina. Tenemos una materia que se llama la venida de Cristo. Usted está invitado a participar en esta escuela para que cuando lleguemos a esa materia pues usted pueda profundizar en el estudio de lo que es la venida del Señor. Me voy a quedar con estas señales suficientes que están acá registradas en Mateo 24, y vamos a tratar de discriminarlas una por una con el propósito de tener un poco más de entendimiento, ¿no? Si usted lee la porción nuevamente, usted quizás pudiera decirme, leí la porción, pastor, conseguí todo, pero no conseguí la reconstrucción del templo. Porque en efecto no habla de reconstrucción del templo en esa porción. Pero sin embargo, no puede haber abominación desoladora si no hay templo. Porque la abominación desoladora acontece única y exclusivamente en el templo. Por lo tanto, se entiende, está implícito que el templo debe ser reconstruido. Ahora, vamos a aclarar algunos de estos términos, ¿no? Porque este templo se refiere a un sitio particular. El templo no es, se terminó de reconstruir el techo de concreto, ay, el templo está reconstruido. Este no es ningún templo, este es un local. De hecho, todas las iglesias, basílicas, catedrales, como usted la quiera llamar, son simplemente edificios locales. Uno solo el Señor llamó templo, y eso fue por causa de un acuerdo que llegó con David, un hombre conforme al corazón de Dios. En lo que se refiere a nosotros, la iglesia, si habláramos de templo, el templo somos nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Estemos acá en este local, o estemos allá en el Parque del Este, al aire libre,
igual somos iglesia, igual somos el templo. De hecho, cada uno de nosotros en individual, si usted es cristiano genuino, que está perseverando en el Señor, usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a ser morada en su espíritu. ¿De qué templo entonces está hablando la Escritura? Cuando el Señor, en la época de David, de alguna manera, voy a decirlo, consintió, porque David, aunque naturalmente sabemos pues que entra en el marco de lo que es el plan de Dios, no es que usted que como que Dios fuera un papá que tiene un hijo predilecto, y si el hijo predilecto se pone mingón, entonces lo van a consentir, ¿no? Pero sin embargo, de alguna manera usted puede notar algo de esto cuando lee la historia, porque David, después de haber construido su palacio, después de haber amurallado Jerusalén, después de sentirse cómodo, después de haber pacificado la nación y de haber hecho que sus enemigos se retiraran y haber establecido el que hasta ese momento era el imperio más grande que Israel había podido detentar, observó que la casa del Señor era una tienda de campaña, estaba ubicada en una ciudad que se llamaba Silo. Y él pensó, el Señor no debería vivir allí, debería vivir aquí en Jerusalén, y debería vivir en un templo. Después de dialogar con él, el Señor decirle: ¿qué te pasa, David? Todo esto es mío. La tierra es el estrado de mis pies. Sin embargo, consintió con él, agarró Jerusalén, la llamó, esta va a ser mi ciudad, la ciudad santa, y le dijo a David: ok, prepara todo, me vas a construir una casa. Y yo voy a consentir en habitar en esa casa. No lo pudo hacer David, lo hizo Salomón, Y el día que Salomón estaba consagrando ese templo, el Señor visitó el templo, con lo cual refrendó su palabra, la que le había dado a David. Mientras él estaba orando, la gloria del Señor descendió sobre esa casa. El pueblo estaba reunido, gozosos, viendo tremendo edificio, tremendo palacio que le hemos hecho a nuestro Señor. Y mientras estaban haciendo lo que podían hacer como seres humanos, el Señor del cielo envió su aprobación. Su gloria descendió en forma de nube y llenó toda la casa. Dice la Escritura que su presencia era tan fuerte que nadie podía entrar o salir. Ni siquiera los sacerdotes o los levitas, que eran los llamados a ministrar en el templo. Y de esta manera el templo quedó inaugurado. Después del Señor pasearse por su casa, por decirlo de alguna manera, redujo su presencia a un solo lugar, el lugar santísimo. En el lugar santísimo, por órdenes que el Señor le había dado a Moisés, se colocó un baúl llamado arca. El arca se cubrió con una tapa de madera revestida con oro, llamada propiciatorio, y sobre el propiciatorio se hicieron dos esculturas de querubines que miraban hacia el arca, tocándose con sus alas. Y en ese espacio que había allí se depositó la nube del Señor, la Shekinah, y allí el Señor habitaba. Ese lugar se separó de los demás lugares, es un lugar, el lugar que se llama el lugar santísimo, se separó de los demás lugares con un velo. El velo lo separaba del lugar santo. Nadie podía entrar al lugar santísimo porque ahí estaba la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor no entra nadie que no sea santo. Amén. Uno de los puntos, no sé si le estoy predicando a alguien aquí o no. ¿Usted entra en la presencia del Señor? Amén. ¿Usted es santo? Amén. Usted lo santificaron, usted no es santo por naturaleza. Entonces dele gloria a Dios al que lo santificó. Amén. Porque por causa de esa santificación usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. Lugar que antes estaba velado. El velo, esa cortina, impedía el libre acceso. Única y exclusivamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Ese templo
fue destruido en el año 70 de nuestra era. Las legiones romanas, al mando del general Tito, entraron en Jerusalén y devastaron el templo. Con lo cual, el templo quedó en posición de que tiene que ser reconstruido porque el Señor habló de una abominación desoladora. Antes de que el templo fuera destruido, todo el mundo pensaba la abominación desoladora puede ser en cualquier momento. Ahí está el templo, puede haber una abominación desoladora. Pero el templo desapareció en el año 70. No solamente desapareció el templo, fueron echados fuera de Jerusalén, perdieron Jerusalén. Y no solamente perdieron Jerusalén, perdieron la nación de Israel como tal. Y durante casi 1900 años vagaron sin rumbo conocido. La palabra profética es una cosa tremenda, mis amados hermanos. Y cuando usted puede ver, nosotros lo que hemos alcanzado al fin del siglo, podemos ver la palabra profética en retrospectiva, es decir, ya se cumplió, podemos glorificar el nombre del Señor y tener confianza que lo que queda también se va a cumplir, porque el que cumplió lo anterior también va a cumplir lo que viene. Hoy en día lo que les estoy relatando es simplemente historia. Pasaron 1900 años, poco más, poco menos. Y entonces, en el año 48, el 15 de mayo de 1948, el que fue el primer ministro de Israel, Ben-Gurión, izó la bandera israelita en Tel Aviv, declarando la instauración del Estado judío. Con lo cual, la profecía que estaba escrita se cumplió. Habráse visto, habráse oído, se fundará una nación en un día, pues yo lo haré, dice el Señor. Y los estudiosos de la profecía aplaudieron al Señor porque entendieron, wow, estamos reencaminados otra vez. Porque antes la cosa estaba lejos, no había templo, no eran dueños de Jerusalén, ni siquiera tenían una nación. Pero en el 48 la nación le fue restaurada. Yo creo que usted ahorita de su mente, hay mucha sazón con política y cosas, saque toda esa parte y lo ve a través del ojo profético de Dios. Le voy a decir otra cosa, si no entiende, mejor no hable. Porque la palabra que Dios le dio a Abraham sigue vigente. Yo voy a bendecir a todo el que te bendijere y voy a maldecir a todo el que te maldijere. Si no entiende, no hable. El Señor, no entiendo lo de tus manos, pero si entiende, bendiga a ese pueblo y bendiga a Jerusalén, porque así está escrito en la palabra. En el año 67, después de la guerra de los 6 días, al mando del general Moshe Dayan, las tropas israelitas reconquistaron Jerusalén. Y ya todo el rompecabezas estaba puesto allí. Ahora lo que falta es la reconstrucción del templo. Paradójicamente, quien impide la reconstrucción del templo, porque Israel tiene cualquier cantidad de gente que está pro templo. De hecho, si usted es de lo que lee la cartelera, no de lo que entran y salen corriendo, ni siquiera ve la cartelera, podrá observar que hay un artículo ahí en la cartelera que dice: se terminó de tejer el velo que va a separar el lugar santo del lugar santísimo en el nuevo templo que se va a reconstruir. Con toda la intención lo pegamos de afuera para que usted esté enterado de los avances de esta palabra profética. Paradójicamente, quien impide la reconstrucción del templo son las fuerzas armadas israelitas, la policía, porque el templo debe localizarse donde hoy hay una mezquita. Y con el propósito de evitar una guerra entre ellos y los musulmanes, entonces ellos mismos resguardan esa mezquita para impedir que cualquier extremista quiera venir a poner una bomba, explotarla o hacer algún acto de violencia para reconstruir el templo. ¿Cómo va a resolver el Señor esto? Yo no lo sé, pero lo va a resolver. Le digo esto aquí como un paréntesis, ¿no? Porque esto es más de las señales pequeñas que de las señales grandes, pero es señal al fin, ¿no? Cuando el templo sea reconstruido,
los judíos van a reiniciar, diga lo que diga Greenpeace y lo que diga las protectoras de animales, qué sé yo, etcétera, etcétera, van a reiniciar su sistema de sacrificio. Uno de los sacrificios en particular exige que el becerro que se traiga tiene que ser de color rojo, de color alazán. Y por años este tipo de ganado estaba desaparecido de Israel. Recientemente han comenzado a nacer. No se lo expliquen, ¿qué está pasando? ¿Cómo sale este ganado rojo? Dios está preparando las cosas. Si Él puede hacer eso, yo no sé qué va a hacer con la mezquita, pero el templo se va a reconstruir. Eso se lo puedo garantizar. La reconstrucción del templo es necesaria para que pueda haber abominación desoladora. Una abominación desoladora es una profanación del templo. Y para que usted más o menos entienda en qué consiste, podemos remontarnos en la historia y considerar la abominación desoladora que ya fue, que pasó entre Daniel y el Señor. Quiere decir que cuando el Señor habla de abominación desoladora, no se refiere a la que le voy a contar, pero esa ejemplifica lo que va a suceder. En la época de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno estaba estableciendo su imperio, estando él en plena fuerza, fallece y sus 4 generales asumen el imperio. Seleuco se llama el general que asumió hacia el sur y hacia el oriente, es decir, todo lo que hoy ocupa Israel, el Líbano, Jordania, Palestina, Irak, Irán. Ahí estaba el general Seleuco y estableció la dinastía de los seleucidas. Uno de esos descendientes, Antíoco Epífanes, después de haber tenido un convenio con Israel para permitirle a Israel que pudiera practicar libremente su culto, invadió Jerusalén y profanó el templo. Entró, el templo en su perspectiva más simple tiene 3 partes: un atrio, es decir, un patio donde están varios elementos, entre ellos un altar de bronce; luego el lugar santo, donde hay otros implementos y los sacerdotes ministran; y luego más adentro el lugar santísimo. Pues este señor entró con una cerda, animal impío para los judíos, inmundo, y lo sacrificó en el altar de bronce, con lo cual contaminó la casa del Señor y se produjo una abominación desoladora. De esa abominación desoladora el Señor los va a libertar por medio de los macabeos. Si usted tiene oportunidad de leer la historia de Israel, busque la historia de los macabeos y vea cómo los macabeos el Señor los levanta para purificar el templo. La abominación desoladora de la cual se refiere acá, se refiere a una que va a cometer un individuo que la Escritura llama el anticristo o la bestia. Su profanación no va a ser un sacrificio de animales. La que describe la Escritura es que él va a entrar al lugar santísimo. Por cierto, desde la época de Ezequiel, desde la época del primer cautiverio, la Shekinah se retiró y nunca más volvió al templo. El lugar santísimo sigue estando allí, pero la presencia de Dios, o estará allí pues cuando lo reconstruyan, no está en ese lugar, porque de lo contrario, si estuviera, al entrar el anticristo, la presencia de Dios lo mataría y él se va a instaurar allí, considerando eso como el trono de Dios, y de ahí él va a hacer ese como su trono. Y eso es la abominación desoladora. La abominación desoladora va a dar inicio a lo que se conoce como la Gran Tribulación. La Gran Tribulación es un periodo terrible para la iglesia, porque la iglesia va a ser perseguida y la iglesia va a ser vencida. Pastor, eso no parece muy buena noticia que digamos. Quiero que entienda a lo que me refiero. No me refiero a que usted va a ser vencido espiritualmente hablando. Eso no es posible. Se refiere a que se va a permitir que seamos alcanzados, torturados, puestos a prueba, asesinados,
con el propósito de negar nuestra fe. Es un tiempo tan terrible y vamos a ver tantos hermanos en esta condición, aún pudiera ser nosotros mismos, que la Escritura dice que si ese tiempo no estuviera ya determinado, lo corto que va a ser, nadie realmente podría resistir. Así que cobre ánimo, porque usted y yo con Cristo somos mayoría aplastante. Nadie ni nada nos puede vencer. Si le quitan su cuerpo, el Señor tiene otro para usted. Que finalmente es lo único que le podrán quitar. Finalizada la gran tribulación, vienen señales en el sol y en la luna. Estamos viendo señales ahorita y la gente habla y dice. Lo bueno que yo veo de todo esto es que la gente se asusta y viene corriendo para la iglesia. Primero que Cristo viene, ¿qué tengo que hacer? Pero no son esas las señales, las que están viendo ahorita, a las que se refiere la Escritura. Son señales que van a venir después de la gran tribulación. De la Escritura, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Porque vistas estas señales en las cuales usted y yo, después de venir esa gran tribulación, si todavía estamos vivos, usted se levanta, se hierra y levanta su cabeza porque su redención se acerca. Entonces la Escritura habla, tiene resurrección y arrebatamiento para posteriormente la venida del Hijo del Hombre. Y voy a puntualizar esto, resurrección y arrebatamiento en ese orden. El hecho de que el Señor mencionara la abominación desoladora nos hizo movernos al libro de Daniel. Y cuando nos movimos al libro de Daniel, pudimos elaborar este gráfico que usted ve allí. Si quiere detalles, prédica está en internet, en el canal que tenemos en YouTube. La porción de la palabra que va a leer es Daniel 9, del 20 al 27, aunque puede leer todo el capítulo porque es bien poderoso. 70 semanas están determinadas sobre la nación de Israel. Pudimos demostrar que son semanas donde cada día representa un año. Pudimos ver que 69 semanas están cumplidas, solamente queda una, lo que hemos llamado la semana 70 de Daniel. Y estudiando ese versículo 27 pudimos colocar en espacios de tiempo los acontecimientos. Entonces, para que usted tenga algo de conocimiento en cuanto, valga la redundancia, el desarrollo de los eventos, la reconstrucción del templo va a acontecer muy cerca del inicio de esta semana, quizás iniciando la semana. El inicio es un pacto con mucho, que otras porciones de la palabra nos van a indicar que es un pacto de paz, que Israel ya lo está haciendo con las naciones en las cuales se encuentra en guerra. El versículo también nos dice que es a la mitad de la semana que se va a cometer la abominación desoladora. Quiere decir que hay un espacio de 3 años y medio, de 1260 días, de otra forma en que la Escritura lo describe, antes de que acontezca la abominación desoladora. Una vez que sucede la abominación desoladora, comienza el periodo que se conoce como gran tribulación. Son los restantes 3 años y medio, 42 meses de esa semana. Para finalizando la gran tribulación, acontezca el magno evento de los tiempos después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor, que no es otra sino la resurrección y arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Eso es lo mejor que le va a pasar a la iglesia, y no de balde se llenaban de ánimo diciéndose unos a otros: Maranatha, Cristo viene. Para concluir con la venida del Hijo del Hombre, para nosotros poder tener un poquito más de detalle en este sentido, ¿no? Teniendo usted ese cuadro en mente, vamos a fijar nuestra atención en la resurrección y en el arrebatamiento. Hace falta que vayamos a 1 de Tesalonicenses 4 y allí leamos del 13 al 18. Los hermanos de Tesalónica estaban entristecidos porque había hermanos que estaban muriendo, y Pablo se ve en la necesidad de escribirles, y esto es lo que le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es una porción tremenda, mis amados hermanos. La revelación que viene dada en esta porción es una de esas revelaciones que, bueno, eso a usted le pasa lo mismo que a mí, no, pero cuando usted la recibe, usted quiere como que brincar, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Qué maravillosa noticia. Si usted tiene un pariente cristiano muerto en Cristo, se le adelantó. Porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. Están en la presencia del Señor, gozándose del Señor, aguardando el tiempo y el momento de la venida, sabiendo que Él está, o ella está de primero en la lista, porque es de los muertos de Cristo Jesús. Esta es una porción poderosa, porque la manera como Pablo la introduce, le pone así como la carne de gallina cuando usted la lee, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque usted sabe lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo aquí está profetizando. Pablo no sabía que lo que él hablaba era una palabra inspirada. Usted y yo lo sabemos hoy, contamos con la Biblia ya compilada, con los libros, las epístolas que fueron catalogadas como inspiradas, palabra que vino de arriba. Pablo les está hablando con su autoridad apostólica y como anciano de la iglesia, y les está explicando los puntos de doctrina conforme a la sabiduría que Dios le ha dado. Pero en lo que les va a decir a continuación, él quiere que quede claro que no te estoy hablando como apóstol o como anciano, que bien pudiera hacerlo por la autoridad que el Señor me ha delegado. Te voy a hablar a nombre de Él. Por lo cual os digo esto en palabra del Señor, que viene a ser exactamente lo mismo que dijera, así dice el Señor. Gloria a Dios. Y desde ese momento, lo que viene de ahí adelante es la certeza de lo que Dios va a hacer. Y entre las cosas que dice, voy a resaltar, y por eso la subrayé, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Amados, no hay arrebatamiento sin resurrección. Gloria a Jesús. Eso es muy importante. Porque usted escucha hoy en día una doctrina equivocada, primero que la llaman rapto, y la palabra rapto no aparece en la escritura por ninguna parte. La palabra es arrebatamiento. La doctrina del arrebatamiento debe de estar creyendo que el arrebatamiento es inminente, que puede pasar esta noche o que puede pasar mañana. El arrebatamiento tiene un tiempo estipulado de parte de Dios y será siempre después de la resurrección. Nunca antes. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para todos juntos. No va a haber dos arrebatamientos, uno para los muertos y uno para los vivos. Todos juntos recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios. Hay un orden para la resurrección. Si usted va a 1 Corintios 15, podemos leer acerca de ese orden. 1 Corintios 15, le he dicho en algunas oportunidades acerca de ciertos capítulos de la Escritura,
no que son más importantes que los demás, simplemente que resaltan un tema de una forma tal que se convierten como un himno a ese tema en particular dentro de la Escritura. No tengo que decirles mucho. Si queremos hablar de fe, usted va a buscar Hebreos 11. Si queremos hablar de amor, usted va a buscar 1 Corintios 13. Si usted quiere hablar de vida en el Espíritu Santo, vamos a buscar Romanos capítulo 8. Si usted quiere hablar de resurrección, vamos a buscar 1 Corintios 15. Y en 1 Corintios 15, versículos 22 al 24, se nos lista el orden de la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aleluya. Cristo, primicias, los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Semana que viene me toca predicar. Llego a la conclusión de esta serie. Si usted quiere saber más detalles, pues lo invito a la escuela de doctrina, como ya se los dije. Le voy a dejar una abreboca en cuanto a la semana que viene, porque quiero que tome en cuenta lo que dice la Escritura: los que son de Cristo en su venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No todos los muertos en Cristo. Y cuando Él venga, no todo el mundo, los que son de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Hay un doble sello en ese sentido. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si usted quiere considerarse de Cristo, examine su vida y sepa que usted anda en rectitud. No por sus fuerzas, por las fuerzas que le da el Señor. No nos vamos a traer mérito sobre nosotros mismos porque no lo tenemos. Pero si usted está consciente que en su vida hay un pecado que usted practica y que usted lo ha metido debajo de la alfombra, bajo ese círculo vicioso, no, es que el Señor me entiende, yo me arrepiento, yo le pido perdón y Él me perdona. Y mañana o pasado estoy otra vez en lo mismo y entró en ese círculo vicioso que se llama práctica del pecado. Hay altas probabilidades que usted no esté en Cristo, aunque usted esté calentando una silla aquí en la iglesia, o aunque usted esté sirviendo en la iglesia y sea uno de sus pastores, o uno de sus líderes, o uno de sus ancianos, porque al Señor nadie lo chapea, ¿no? Conoce el Señor a los que son suyos. Al Señor nadie le mete gato por liebre. Usted podrá brincar o podrá brincar, a mí. El Señor, tú no eres mío. Yo conozco a los que son míos. Y ahí le dejo eso para desarrollarlo la semana que viene. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Pero ciertamente son esos los que participan de esa primera resurrección. Si las listamos para poderlas ver mejor, el orden de resurrección: Cristo, no tengo que hablarles mucho acerca de eso, está suficientemente documentado en los evangelios, la resurrección del Señor. Primicias, ahí le voy a dejar una tarea, esto no lo vamos a leer, usted lo puede leer después en su casa. Lean Mateo 27, 51 al 53. Observen los eventos de muerte y resurrección del Señor, como uno de esos eventos fue que se abrieron los sepulcros y los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y luego de su resurrección aparecieron a personas en Jerusalén. Así que Cristo y las primicias es ya un hecho cumplido, y es de alguna manera una garantía que el Señor nos da. Si ya lo hice una vez, lo voy a volver a hacer. Los que son de Cristo en su venida, primera resurrección, luego el fin,
que vamos a llamar segunda resurrección. Para entender un poquito más de esto de primera y segunda resurrección, vamos a leer en Apocalipsis 20. Versículos 4 al 6 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aleluya. Gloria a Dios. Son buenas nuevas, mis amados hermanos. Buenas nuevas. Es lo que hay en el interior de un cristiano cuando se ve enfrentado a muerte. Pensamos en esta muchacha, que se llama Mary Ibrahim, la que hablamos de Sudán, y pensamos en algo lejos donde hay persecución de cristianos. Sigue habiendo persecución de cristianos, ella no es la única. Y en su caso ha sido notorio por todo lo que ha conllevado, pero ella no es la única. Pero también hacia este lado, quizás no hay ese tipo de persecución, pero como cristianos podemos vernos en una posición de ser muertos. Y ser muertos por causa de Jesús. Yo recuerdo el testimonio del pastor David Wilkerson. David Wilkerson ya se fue con el Señor, un tremendo hombre de Dios. El Señor lo saca de su pastorado a una pequeña iglesia en el campo estadounidense, lo trae a Nueva York. Y en Nueva York lo manda a predicar en los barrios del Bronx. Y allí conoce una pandilla, los Mau Mau. El jefe de los Mau Mau se llamaba Nicky Cruz. Y el Señor le dice a ese sinvergüenza, a ese que le va a predicar, ese yo lo he llamado, ese lo he reservado para mí. Delincuente, un pandillero, un drogadito. Y él se empeñó en hablarle, se empeñó en predicarle. Y él relata en su testimonio que cuando se sentó en una escalera a hablar con Nicky Cruz se levantó y sacó su navaja: predicador, déjame quieto, si no te voy a matar aquí mismo. Y él dice, en ese momento como que se fue el temor y le dijo: ¿sabes qué, Nicky? Aunque me cortes en 1000 pedazos, cada uno de esos 1000 pedazos te van a gritar lo que te estoy diciendo hoy: Cristo te ama. Y Nicky Cruz no pudo con eso. Hoy en día Nicky Cruz, un hombre ya cerca de sus 60, un poco más, siervo de Dios, evangelista, puede leer esos testimonios, puede agarrar libros, La cruz y el puñal de David Wilkerson, Corre Nicky Corre de Nicky Cruz, para empaparse de esas historias. Ese es nuestro Dios obrando hoy, porque hay promesa de vida para los que mueren en Cristo Jesús. Juan vio las almas. Tomen en cuenta ese detalle, porque sus ojos espirituales le fueron abiertos. Usted y yo con estos ojos no podemos ver las almas, pero a Juan se le abrieron los ojos espirituales y pudo ver las almas de los decapitados, de los muertos por causa del testimonio de Cristo. Pero no solamente ellos, también se incluye, se detalla personas que únicamente pueden haber tenido ese padecimiento durante la época de la gran tribulación, porque dice: los que han vencido a la bestia, los que no la adoraron, los que no se dejaron marcar ni en la frente ni en la mano, los que preservaron su integridad. Esos son personas que están salidas de la gran tribulación, porque en la gran tribulación lo que el enemigo va a hacer es
agarrarte y hacer que le adores. Y si decides no adorarle, entonces matarte. Esa va a ser una época donde la Escritura dice: nadie puede comprar o vender si no tiene el sello, la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Y como nosotros no nos vamos a dejar sellar, vamos a pasar necesidad, porque no vamos a poder comprar ni vender, y no vamos a estimar eso como cosa a que aferrarnos para perder nuestra salvación. Y Juan vio las almas de los que habían vencido. Yo no sé si te le pasa el mismo camino, porque usted viene como en cápsula chiquitica y no sé si usted lo percibe, ¿no? Porque lee todo esto y de repente me dice: y vivieron. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Yo no sé qué está esperando usted conseguir en la Escritura, pero es que en la Escritura, cuando usted la detalla, le trae la palabra, se la trae, se la muestra en 2 o 3 palabritas y se le abre, se le hace el entendimiento. Arriba me dice: vi las almas, y luego me dice: y vivieron. ¿Qué me está diciendo? Resucitaron. Aleluya. Gloria a Dios. Han resucitado, han vuelto a la vida. Déjeme explicarle esto, porque usar la frase "ha vuelto a la vida" pudiera decir: bueno, entonces no estaban vivos. ¿Qué estaban haciendo? Claro que estuvieron vivos siempre, pero Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted muere, su cuerpo se separa del alma y del espíritu. El cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado, el alma y el espíritu están con el Señor. Allí usted está vivo, pero incompleto, le falta cuerpo, porque Dios le diseñó con cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué sucede en la resurrección? Se nos da un cuerpo nuevo. Gloria a Dios. Me van a dar un cuerpo nuevo. Tengo que estar pensando que me opero, que no me opero, que me hago la tonería pintura o no me hago. Me van a dar un cuerpo nuevo. Que no se le cae el pelo, que no se pone gordo, que se mantiene fuerte, sano, para la gloria de Dios. Y dice: esta es la primera resurrección. Para los que participan en la primera resurrección hay una bienaventuranza. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Me gusta el juego de palabras, porque yo me esperaría, ¿no? Leyendo esto, me habla de la primera resurrección, ¿cuándo me vas a hablar de la segunda resurrección? Y no me habla de la segunda resurrección, sino que me aparece con la segunda muerte. Y digo: bueno, ok, explícame, porque no entiendo. No es lo que yo esperaría conseguir, así no lo escribiría. Y estoy esperando conseguir al menos una segunda, porque usted no numera algo que es único. Lo que es único, eso es único y se acabó. No tiene necesidad de decir primero, porque si dice primero, porque hay un segundo al menos. No tiene necesidad de numerar algo que no tiene una continuidad. Así que si me habla de primera resurrección, me está queriendo decir que hay una segunda resurrección. Pero ahora me aparece con esto de segunda muerte, con lo cual me quiere decir: hay una primera muerte entonces, porque no tiene sentido que haya una segunda si no hay una primera. Y evidentemente la primera es la que todos nosotros enfrentamos. Pastor, eso no me parece una gran noticia, o sea, que me muero y me tengo que morir otra vez. Pero eso es lo que la Escritura nos está diciendo: hay una primera y luego una segunda. Sin embargo, si participo de la primera, la segunda no tiene potestad sobre mí. Y cuando usted entonces a eso le añade Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo puedo yo, siendo un hombre viejo, meterme en el vientre de mi mamá otra vez y nacer? Nicodemo, Nicodemo, eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Eres miembro de Cristo y no sabes estas cosas. Le está diciendo Nicodemo: hay 2 nacimientos. Naces de tu mamá, pero después tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y podemos resumirlo de esta manera: usted nace 2 veces, se muere una. Nace de su mamá y luego nace de Cristo y se muere una sola vez en Cristo y espera la primera resurrección. Pero si usted nace una sola vez solamente de su mamá, le esperan 2 muertes. La primera muerte física y la segunda muerte cuando ya con un cuerpo nuevo el Señor le diga: lago que arde con fuego y azufre. Amados, usted y yo hemos sido escogidos de parte del Señor.
escogido pastor, si lea Romanos capítulo 8, escogido de parte del Señor para participar en su santidad y en su reino. No desprecies ese llamado que el Señor ha hecho, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y el llamado es irrevocable, dice el Señor, Romanos capítulo 9. Dios te ha dado también la fuerza para que digas que sí. Si dices que no, es de tu propia voluntad que estás diciendo que no. Pero mis amados hermanos, esto es lo que la Escritura nos presenta. Yo no sé ustedes, pero yo estoy corriendo esta carrera para participar de la primera resurrección. Yo espero que usted también lo esté haciendo así, quitándose todo peso y todo pecado que le está asediando para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y poder recibir el galardón. No queremos correr como aquellos que no van a obtener ningún galardón. Y más cuando la palabra nos dice: yo pongo en ti tanto el querer como el hacer. Usted le rinde su voluntad al Señor y el Señor hace lo demás. ¿Sabe lo que nos cuesta? Rendir esa voluntad. Decirle: toma tú el control. Nos ponemos como a veces nos ponemos con los carros. Yo no presto mi carro, eso lo maneja solamente yo. Pues su carro va a tener que dárselo al Señor para que lo maneje el Señor. Si queremos allí estar en esa primera resurrección, hay que soltar el carro y dejarlo en las manos del Señor, que Él conduzca. Amados, hemos hablado de resurrección. Solo me resta para concluir hablar de arrebatamiento. Y ahí vamos a volver a 1 Corintios 15. ¿Volumen? 1 Corintios 15, 51 y 52. Yo resuelven allá un problemita técnico, voy leyendo. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Padre, yo te ruego en el santo nombre de Jesús que tú muevas tu palabra en esta hora, Señor, sobre tu grey, sobre tu congregación, que tu palabra traiga vida y vida en abundancia para todos los que escuchamos. Así dice el Señor, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Padre, en el nombre de Jesús, ven, Señor, sobre tu iglesia hoy, en esta tarde, Señor. Y visítanos, Señor, con toda la potencia de tu palabra, Señor. Visítanos, Señor, con todo el poder de tu Espíritu, para que esa palabra se vivifique en nuestro espíritu y produzca vida, Señor. Porque creemos, Señor, lo que leemos. No todos dormiremos, Señor, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Visítanos en esta hora con esa verdad, con esa realidad. Oh, tú vienes pronto, mi Señor.
queremos estar de cara frente a ti cuando tú vengas, Señor. Queremos, Señor, que tú nos hayas lavado y redimido de todos nuestros pecados, Señor, de toda nuestra iniquidad. Queremos, mi Señor, que tú hayas hecho una obra poderosa, fuerte, indestructible en nosotros, Señor, que nos permita, Señor, estar en pie. Oh, santo, santo, santo. Gloria, gloria, gloria. Yo quiero que tú te metas en esa palabra, amado. ¿Vamos a llegar a ese momento? Sí, vamos a llegar. Ya sea que estemos muertos o ya sea que estemos vivos, pero vamos a llegar. Yo quisiera por un momento solamente que tú te imagines que tú eres uno de los que está vivo. Que tú eres uno de los que llegó hasta ese tiempo. Has sobrevivido la gran tribulación. Has estado corriendo de aquí para allá. Has visto a seres queridos, tus padres, tus cónyuges, tus hijos, tus hermanos morir, los han atrapado, han quedado allí y han muerto. Pero el Señor no ha querido llamarte a ti. Tú has resistido hasta el final. Pero termina la gran tribulación. El sol se oscurece, la luna deja de dar su resplandor, las estrellas caen del cielo, las potencias de los cielos son conmovidas. El Señor envía a sus ángeles. No sé dónde vas a estar, pero allí donde estás, de repente vas a comenzar a sentir algo que va a durar una fracción de tiempo, una partícula indivisible de tiempo, pero vas a ser transformado y de repente te vas a ver en un cuerpo que no lo conocías antes, un cuerpo que es incorruptible. Te vas a ver en un cuerpo nuevo, en un cuerpo que el Señor te ha dado, y sin saber cómo te estás elevando en los aires. Y ves a los lados y estás viendo que hay personas a tu derecha y personas a tu izquierda que también están siendo elevadas. Quizás logras reconocer a algunos, quizás logras ver a tus parientes que murieron en Cristo, o a otros que tú pensaste que se habían muerto, pero que también como tú han experimentado la transformación de su cuerpo. Y miras hacia arriba y no se ve nada, sino nubes, 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 nubes y más nubes. Y de repente dejamos de subir y la nube en la cual nos encontramos es una nube sólida. Y es una multitud de gente y estamos todos vestidos con ropas blancas, sin manchas, sin arruga. Y cuando extendemos nuestra mirada allí en el centro, está nuestro Maestro de luz. Está nuestro Maestro con brazos abiertos. Nuestro Maestro con brazos abiertos. Quizás la palabra que nos diga son las mismas palabras que les digo a los discípulos: mirad y ved, soy yo, mis hijos. Miren mis heridas, miren mi costado, miren mis pies, soy yo, mis hijos. Y al igual que los discípulos, al igual como dice Juan 20, nos gozaremos en Él. Y allí saltaremos y brincaremos como corderos de la manada y nos abrazaremos. Y Él nos llamará y nos recibirá a cada uno por nombre. Y nos besará y nos dirá: entra en el gozo de tu Señor, hijo mío. Oh, santo, santo, santo. Pero puedo imaginar un momento más glorioso que ese, cuando cara a cara nos veamos con nuestro Maestro y estemos con Él para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Músicos, vayan pasando. Póngase de pie. Vamos a adorar al Señor después de haber escuchado su palabra. Vamos a pedirle a Él que su palabra se vivifique en nosotros. Vamos a pedirle a Él que podamos caminar con firmeza todos los días de nuestra vida hasta que sea el tiempo de conseguirnos con Él. Podamos hacer nuestras las palabras del salmista: nada quiero en esta tierra sino a ti. Tú eres mi parte, tú eres mi porción. Vamos a levantar nuestras manos hacia el cielo. La Escritura dice: yo quiero que los hombres oren en todo lugar con manos levantadas hacia el cielo. Si el Señor nos demanda, ¿por qué no dárselo al Señor? Gloria a Dios.
Ahí hay bendición cuando obedecemos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.